Estimados estudiantes de grado sexto, reciban un cordial saludo. El presente video es con motivo de la contingencia académica que tuvimos esta semana. Recordando que el día lunes 9 de marzo nos centramos en la retroalimentación de las dos evaluaciones de educación religiosa y pensamiento crítico filosofía. Por esta razón, les comparto la clase de pensamiento crítico y filosofía de esta semana del 9 al 13 de marzo para que la puedan observar y puedan hacer sus respectivos análisis. El tema de educación religiosa escolar que vamos a tratar se llama el sentido de la vida desde una mirada holística del pensamiento griego. Vamos a trabajar en primera instancia tres referentes: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sin embargo, como su maestro y desde este pensamiento, vamos a añadir a Viktor Frankl y a Albert Camus, fundamentales en la concepción del sentido de la vida. Iniciamos con Sócrates, recordemos, maestro de Platón, que aparece en todos los diálogos platónicos como un personaje en sus historias. Para Platón, el sentido de la vida radica en la búsqueda de la verdad, y la búsqueda de la verdad me lleve a buscar el bien. Si busco la verdad, busco el bien. Si busco el bien, busco la verdad. Entonces, ¿qué es el mal? Lo hemos venido trabajando y es lo que nos conduce a la ignorancia, al no saber lo que acontece en el cotidiano. Es fundamental. Para Sócrates, el sentido de la vida es la búsqueda de la verdad. Continuamos con Platón. Para Platón, el sentido de la vida radica en la armonía interior del alma, tema que hemos trabajado. Pero para Platón, el alma está dividida en tres partes. La primera es el alma racional, la parte racional, es decir, el logos. La segunda es el alma irascible, lo irascible, en griego el timos. Y la tercera parte, el alma concupiscible, es decir, lo apetitivo. ¿Listo? En esta parte podemos decir la razón, los impulsos y los deseos, en términos más sencillos para poder comprender las tres partes del alma. Y la armonía interior del alma como sentido de la vida me lleva a dos cosas. La primera, a la justicia. Vivir en una sociedad justa y ser justos. Y la segunda, a la revelación o al compartir o al simplemente manifestar y buscar la verdad. Es fundamental que tengamos en cuenta este proceso. Para Platón, recordemos que Platón es discípulo de Sócrates, pero también es el maestro de Aristóteles, nuestro tercer personaje histórico en esta clase. Aristóteles, el sentido de la vida para Aristóteles es hermoso, fundamental y algo que hoy en día hemos olvidado como seres humanos. En griego se le denomina la eudaimonía, el eudaimo, es decir, la felicidad. ¿Y esto cómo se logra? Es a nivel personal. El sentido de la vida para Aristóteles es ser felices, porque hoy en día vivimos en sociedades del cansancio, sociedades líquidas, como lo dice Zygmunt Bauman, en donde se han perdido los valores, en donde vivimos en el día a día, en el minuto a minuto, y no nos detenemos a pensar qué es lo que verdaderamente me hace feliz. Aristóteles en esta parte lo desarrolla desde el justo medio, y en el justo medio ¿qué se encuentra? La virtud. Ser seres humanos virtuosos. ¿Y cómo se adquiere una virtud? Por medio del hábito, que es repetitivo, diario. La felicidad es diaria. La virtud, al ser un hábito, debe ser diario. Por eso el sentido de la vida
es diariamente. No es hoy sí y mañana no. O no es al final de nuestra vida donde nos preguntamos, oiga, ¿qué fue lo que hice con mi vida? ¿Será que sí fui feliz? Es importante que nosotros nos centremos en esto y podamos reflexionarlo. Hasta aquí hemos abordado a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. Recordemos que Aristóteles es discípulo de Platón, pero también es maestro del más grande conquistador que ha tenido la historia, Alejandro Magno, macedonio, que conocemos su historia. Ahora bien, vamos a añadir a dos pensadores más. Uno, Viktor Frankl. Viktor Frankl, nos centramos en el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, el cual él estuvo presente y formó parte de los campos de concentración. Al salir, él desarrolla una línea de la psicología llamada la logoterapia. En la logoterapia, él aborda el sentido de la vida. Para Viktor Frankl, el sentido de la vida no es unidireccional. Direccional, de un camino, es decir, no es en un solo camino, es multidireccional, es decir, tiene varios componentes, varios caminos. Si el día de hoy yo decido no ser maestro, ¿será que hasta aquí llegó mi sentido de la vida? No, tengo otras opciones en las cuales me puedo ubicar y puedo desarrollar mi ser, mi sentido de vida. Ojo, esto se desarrolla en el contexto. Y aquí es algo muy importante que para ustedes como estudiantes, pero invito a los padres de familia a que no coloquen peso sobre ustedes como estudiantes. Es decir, tu papá quería ser médico y por circunstancias de la vida no lo logró. Y te dice a ti como hijo o hija, tú tienes que ser médico, tienes que cumplir ese sueño mío. Y al final, ¿qué vamos a lograr? Seres humanos infelices, contradiciendo la enseñanza de Aristóteles de la felicidad. Por eso, padres de familia, los invito a que analicemos qué cargas colocamos en nuestros hijos. Y a los estudiantes, a mis estudiantes, motivarlos. Si hoy no funcionó algo, mañana sí. Y así es el sentido de la vida, es multidireccional. Para Viktor Frankl. Y por último tenemos a Albert Camus, francés. Me encanta. Y hay un tema que él aborda y es la centralidad de la filosofía. Y él en el mito de Sísifo, en un libro muy hermoso, que si alguno desea leerlo, lo invito a que lo haga. Y él dice, realmente existe un único problema serio en la filosofía. Se estarán preguntando, ¿cuál será? Y Albert Camus dice, el suicidio. Y aquí lo relacionamos con el sentido de la vida. Albert Camus manifiesta que cuando le encontramos sentido a nuestra propia existencia humana, se lo estamos quitando en sí mismo. Es decir, cuando trato de darle un sentido a mi vida, lo estamos perdiendo. Porque al completarnos como seres humanos, que recordemos que el ser humano nunca se va a completar en su concepción, en la parte personal, familiar, social, laboral, cultural, económica, religiosa y política, porque somos seres cambiantes, se va a frustrar y lleva al suicidio. Por eso Albert Camus dice que hay que encontrar el sinsentido de la vida, es decir, reconocer que mi vida es incompleta y por ende no darle una profundidad adecuada y seguir disfrutando, trabajando en la construcción de mi ser, que soy un ser incompleto, diariamente. Como dijo Aristóteles, en un hábito diario. Y con esto, queridos estudiantes, los invito a que de la próxima semana, que vamos a abordar el sentido de la vida, pero desde una mirada más de la iglesia, que ustedes lo puedan contrastar
y puedan ir mirando en qué se asemeja y en qué se aleja de los ideales que podemos tener. No siendo más, les deseo un excelente fin de semana y que puedan seguir ahondando en la filosofía, en la sabiduría del amor, pero como dice Panikkar, que cambia el sentido de filosofía y es amor a la sabiduría. Hay que ser sabios y hay que amar. Amarnos a nosotros y amar a los demás. Tengan un excelente fin de semana y un abrazo fraterno para todos ustedes.